Por vez primera, queda expuesta ante nosotros con enorme contundencia el modo que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales, procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan. A mediados de octubre hubo un viaje que realizaron un grupo de jueces, un ministro de la ciudad de Buenos Aires, a Lago Escondido, a la supuesta propiedad de Joe Lewis. Estaban el juez Julián Ercolini, el juez Pablo Caicial, el juez Pablo Yadarola, y estaba también el juez Carlos Maíquez, que además esos funcionarios estaban acompañados por el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. Y por el jefe de fiscales también de la ciudad de Buenos Aires, Juan el Bautista. hijo de Maíquez. Se conoce públicamente esto y se forma el 17 de octubre pasado el grupo de WhatsApp en el que empiezan a conversar respecto de cómo podían amortiguar los efectos de la trascendencia de esa noticia. Todo parece indicar que, sabiendo lo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de la Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. Hay que organizar bien el discurso, es decir, quiénes estaban, cómo se organizó, cómo se gestó, cómo conseguimos viajar en un avión privado. Eventualmente, si en algún momento los jueces, sobre todo, lo necesitan para algo en el Consejo, podríamos averiguar el tema de una facturita ahí en Lago Escondido. No le llevo problema a ese tema, ¿eh? El tema es que tenga la fecha, algunos pueden tener la fecha anterior y otros hacen la transferencia cuando terminó. Otra cosa mariposa. Este es el que le dice que le gustaría que le dejen ir en patrullero a buscar a José Glinsky, el titular de la Policía de Seguridad Portuaria, porque creían que él había filtrado la información original. Muchos de los que me conocen saben que yo no hablo de la manera que está escrito ahí. Encima, en vez de decir fuiste víctima de una operación, fuiste víctima de un espionaje, lo que dicen es los escandalosos chats que se filtraron. No, son chats que se crearon, señores. En vez de decir fuiste víctima de una operación, fuiste víctima de un espionaje. Yo vengo diciendo desde el primer día que hubo una absoluta falta de colaboración previo al atentado. Entonces, cuando uno ve este tipo de manifestaciones del ministro de Seguridad, claramente tenemos que decir que la vicepresidenta de la Nación estaba regalada. Lo que deberían hacer por lo pronto, ya mismo, estos funcionarios judiciales, dado la gravedad de todos estos chats, deberían que se tomen licencia sin goce de haberes, sin sueldo, para que esto se aclare. Esta gente no puede estar un minuto más impartiendo justicia. Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afectan gravemente el buen funcionamiento del Estado y en particular de la Administración de Justicia. Coco, ¿no habrá ningún fiscal amigo ahí que de oficio, al ver la publicación de la lista, dando vuelta, no clave una denuncia por averiguación de cómo están esos datos dando vuelta, más allá de que si son ciertos o no? Creo que están muy seguros del poder que tienen una enorme soberbia. El discurso de los chats es un discurso de soberbia pura. Pero bueno, en la Argentina hubo mucha gente soberbia que después perdió, ¿no? El poder pasa. He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en este singular viaje al Lago Escondido. Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia por la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuentas por sus conductas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales. Aquí estamos, como siempre, en vivo por la televisión pública, 9 de la noche. Bueno, el presidente de la Nación utilizó 3 veces la cadena nacional Hasta Aquí durante su mandato. Primero en el marco de la pandemia, luego en el marco del intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación
Y finalmente hoy, y esto para dar cuenta de la magnitud de lo que el presidente le quiere transmitir a la sociedad argentina. Es decir, esa gravedad de lo que efectivamente se está viviendo en el marco de las instituciones. El presidente menciona también que dice, es evidente que en general el sistema de medios privados no va a comentar esto. Eso también da cuenta de la gravedad en la que efectivamente estamos, trabajadores y trabajadoras de prensa, para poder ejercer aquello por lo que nos involucramos en este oficio, digamos, ¿no? Tratar de comentar las cosas que ocurren y sobre todo colaborar con el derecho de una sociedad a estar informada sobre episodios de interés público o de gravedad institucional como es este caso. Y finalmente, antes de meternos en el living de hoy, en la charla de hoy, decirles que repasemos un poquito la escena de las últimas semanas o meses, si quieren. Venimos de una sesión en la Cámara de Diputados caracterizada como escandalosa. Les dijimos, estuvo aquí Germán Martínez, el titular de la bancada del Frente de Todos, alguien que se caracteriza por tratar de construir puentes. Vino realmente muy preocupado porque entendió que un sector de la política formal en la Argentina trató de embarrar la cancha, de boicotear una sesión en el Congreso. Es decir, tenés al Congreso bloqueado o partido, si vos querés, y no se sabe cómo sigue, lo dijo el propio Germán Martínez. El funcionamiento del Congreso Nacional en la Cámara de Diputados. Tenés al Poder Judicial, evidentemente no por este episodio, lo venimos contando hace tanto tiempo. La madre, el padre, el tío y la tía de todas las batallas. El Poder Judicial tomado y conducido por las corporaciones. Y por otra parte, tenés un Poder Ejecutivo con escaso poder de fuego. Lo ha demostrado a lo largo de toda la gestión. Es decir, las instituciones principales de la democracia están en esta situación. Por supuesto que el escaso poder de fuego del Poder Ejecutivo tiene que ver, más allá de las audacias políticas personales, tiene que ver con el condicionamiento de los otros factores que estamos enumerando. Es decir, la pregunta, el problema, la preocupación es por la democracia en la Argentina. Y todo esto se da en un clima de violencia que termina por hacer creer a un grupo de personas que efectivamente están legitimados o legitimadas para pegarle un tiro en la cabeza a la vicepresidenta de la Nación. En el marco de esa violencia, mañana, dice Eduardo Oliverti, que está ya en el estudio de Desiguales y en un ratito vamos a conversar con él. Dice Eduardo Oliverti en su columna de hoy en el diario Página 12, que la sentencia de mañana del tribunal que está enjuiciando a Cristina Fernández de Kirchner y a otras 11 personas por la causa vialidad puede ser bisagra en la escena política argentina. En un ratito vamos a charlar con él. Gran abrazo para Luli, que no se sentía bien, nada grave, pero ya mañana va a estar con nosotros. Gran abrazo a nuestra compañera. Está en el living de Desiguales nuestro colega y compañero Néstor Espósito y Ari Lijalad. ¿Cómo andan? Buenas noches. Bienvenidos, Néstor, por supuesto, tu casa. Ya vamos a ir con Flor Barragán, que está, por supuesto, desde la mesa. Quiero decir que son dos laburantes de presa que hacen honor a la razón por la cual este oficio tiene sentido y tiene que ver con trabajar siempre con subjetividad, porque todos tenemos una mirada del mundo, pero con honestidad intelectual y profesional, y es por eso que son dos voces más que autorizadas para hablar de lo que está pasando. ¿Esto es un episodio, Ari, sobre todo vos que venís trabajando este tema hace mucho tiempo? ¿Es un episodio o es una muestra más de algo que viene en una dinámica ya a esta altura casi de sentido común? No, esto es una muestra gratis. ¿Muestra gratis? Sí, porque además lo curioso de este caso es que lo conocimos hace un mes y medio, que había existido el viaje. Porque hay dos cosas en este escándalo. El viaje, que efectivamente existió y está documentado, y Página 12 lo contó, después nosotros publicamos en el Destape el documento que prueba que ese viaje existió y la gente que viajó, o sea, el viaje no está en discusión. Y la otra cuestión son los chats y audios que aparecieron filtrados, y sobre todo, insisto, con los audios, porque hay una intención de decir, bueno, los chats se pueden tocar, puede haber... Los audios no se pueden tocar. No es nuestro amigo Pesky imitando las voces de los jueces, de los funcionarios, etc. Son ellos. Entonces, lo que muestra esto es que los únicos que se habían dado cuenta hace un mes y medio de la gravedad del viaje fueron ellos. Porque nosotros publicamos que el viaje existió, y ahí estoy viendo la planilla del viaje hace un mes y medio, publicamos después un par de notas de que los habían denunciado en Bariloche, y después pasamos a otro tema. Pasamos como periodistas a otro tema y pasó la dirigencia política a otro tema. Sí. Y los únicos que se dieron cuenta que lo que habían hecho era una barbaridad, que era ir invitados por el Grupo Clarín a pasar unos días a Lago Escondido,
entre paréntesis, días laborables, y ninguno se pidió licencia para esos días, así que encima cobraron por esos días. Pero diga, Clarín los invitó un par de días y ellos se dieron cuenta de que eso era grave. Y armaron este grupo, que de hecho, según la filtración, lo arma el abogado de Clarín, lo arma Pablo Casey, no lo arman los jueces, los mete a todos y ahí arman todo el encubrimiento donde al delito de dádivas, que es el delito de que te lleve Clarín de paseo al lago escondido, le suman el delito de fraguar las facturas, porque se dan cuenta que para no tener el delito de dádivas tienen que truchar las facturas del vuelo y de la estadía en lago escondido. Si se hizo o no está por verse, pero ahí lo están planificando, digamos, ¿no? Si se hizo o no está por verse, pero ahí viene el segundo delito. Ellos, y se lo escucha muy claramente tanto al juez Ercolini como a Máiquez, coordinaron con la fiscal del caso, que es la fiscal de Bariloche, Echepare, cómo hacer para cerrar la causa rápido, que es con el testimonio del tipo que los invita, o que es el anfitrión, que es Nicolás Van Dittmar, que es el administrador de los negocios de Joe Lewis en Argentina, con el testimonio del que dice Máiquez va, hace un zoom de 5 minutos y la cierra, con las facturas truchas, que dicen que van a aportar, y está el fiscal, yo creo que es el delito más grave, y de hecho se habla poco de eso. Lo más grave de todo lo que yo escuché, o de lo más, hay mucho grave, pero es Juan Bautista Máiquez, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, llamando a la fiscal de Bariloche, que depende del procurador interino Casal, y arreglando con ella el direccionamiento de la causa que los tiene a ellos involucrados. De la denuncia que ya existía respecto del de la viaje. denuncia que ya existía del viaje. Sí. E insisto con este concepto, los que se dieron cuenta de la gravedad del viaje son ellos. Y ya era grave el viaje hace un mes y medio. Por eso te digo, es una muestra gratis. No debe ser el único viaje. De hecho, Ercolini en uno de los chats dice, bueno, si conseguimos lo de las facturas, ya estamos cubiertos. Salvo que tengan más, dice en una frase. ¿Por qué Ercolini está preocupado de que tengan más? Supongo que habla de nosotros, de los periodistas. Y bueno, debe haber más chats, debe haber más viajes. Fotos. Debe haber más fotos. ¿Había otra persona ahí? Pues nosotros tenemos el listado oficial del vuelo y sabemos que estuvieron Jorge Rendo y Pablo Casey. Directivos del Grupo Clarín. Sí, y más que directivos. Digo, Rendo es el heredero de Mañeto. Rendo no es un directivo más en el Grupo Clarín. O sea, Rendo ha sido el CEO del grupo cuando Mañeto no está, es el presidente oficial del Grupo Clarín y fue durante muchos años lo que se llama el gerente de relaciones institucionales, que es el canciller, el tipo que se juntaba con presidentes, con dueños de empresas. O sea, Rendo no es un directivo más. Entonces, que esté Rendo ahí, le da digo, para que se entienda, es como que esté Mañeto. No lo dije en la presentación, Ari trabaja en el Destape y ha podido trabajar todo esto en el Destape. Néstor, ¿coincidís con Ari y de las repercusiones del día algo te haya sorprendido que quieras subrayar? Las repercusiones principales del día tienen que ver con que esto ya se ha judicializado y hay una información que hasta esta altura se desconocía, y es que el grupo de los viajeros ya presentó una denuncia penal. Lo hizo el fin de semana, lo hizo el domingo, invocando espionaje ilegal. Esa causa está en manos del juez Ariel Lijo, con intervención de un fiscal federal. ¿Tayano? No, Tayano es el que presentó la denuncia, el fiscal es otro. Ramiro González. El fiscal es Ramiro González. Okay. Y hay otra causa que es una denuncia de una ONG que se llama Fundación por la Paz y el Cambio Climático, una ONG que habitualmente recoge información periodística y va y la lleva a los tribunales, y la denuncia es en ese caso contra los viajeros para averiguar la existencia de delitos. Hoy el presidente en la cadena nacional identificó a dos. Uno es la presunta recepción de dádivas y el otro es el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Es decir, que toda esta historia, que ya tenía una causa original por el viaje, y esto debe quedar en claro, lo que origina toda esta historia es el viaje que se hizo el 13 de octubre a Bariloche. Bueno, esa causa que estaba en la Fiscalía Federal de Bariloche hoy tiene una segunda causa aquí, que la tiene la jueza María Cervelli. Hoy habló en Radio Mitre Marcelo Alessandro, el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y esencialmente lo que dijo es que es todo un montaje de la mafia kirchnerista, que son todos editados, que eso no existió, digamos que él no habla así, bueno, lo veíamos recién en el informe.
Y después apareció Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, claro, en la responsabilidad política sobre quién es el ministro de Seguridad, que escribió en su red social Twitter lo siguiente: estamos frente a una nueva operación del kirchnerismo que recurre a la manipulación de la información y al espionaje ilegal. Intentan distraer la atención de los temas importantes y generar la sensación de que somos todos lo mismo. Esta es la reacción, insisto, del jefe de gobierno porteño. Hablé con Marcelo D'Alessandro y confío en sus palabras. Como hemos hecho siempre, él y todos los funcionarios de la ciudad están a disposición de la justicia para que ella disponga. Yo entiendo que más allá del tema de los chats y la discusión que hay sobre si eso se puede utilizar o no eventualmente como evidencia, acá lo que hay que, o sobre lo que se tiene que trabajar, me imagino, es sobre la existencia o no del viaje, como dice Ari, que está confirmado, y después quiénes solventaron económicamente ese viaje. ¿Ese es el centro de la cuestión? Sí, claro. Sí, obvio. Pero además es gracioso porque hay una contradicción en lo de D'Alessandro y Larreta. A ver, ¿cuál? Ellos dicen que es un montaje, pero que les hackearon el celular. Si les hackearon el celular no es un montaje, sino que estás denunciando. Si te hackearon el celular es que hay algo de tu celular ahí, que efectivamente es real. Si se montó no hace falta que te hackeen el celular. Pero aparte de eso, hoy pasó algo muy gracioso. Todos los que tenemos agendado a Marcelo D'Alessandro por trabajo periodístico, nos apareció que Marcelo D'Alessandro se instaló Telegram. O sea, que o cambió de celular justo hoy, o borró todo lo que tenía en su celular y se lo volvió a instalar. Pero acá lo que hay que hacer es ir a buscar cualquiera de las causas que acaba de mencionar Néstor. Si quiere investigar esto en serio, todos sabemos que las investigaciones penales son claves las primeras 24 horas, como pasó con el intento de asesinato de Cristina. Entonces tenés que ir a buscar hoy los celulares. Ayer tenías que ir a buscar los celulares. Además, esto está circulando desde el viernes, que tenías que ir a buscar los celulares. Pero eso se puede hacer en el marco de una causa. Se puede hacer en el marco de una causa. Ahora, cada minuto que se pierda en ir a buscar los celulares de todos los involucrados hace que puedan destruir prueba. Y por lo menos yo sospecho que hizo D'Alessandro con su teléfono. Está destruyendo prueba porque hoy se volvió a instalar Telegram. Después, efectivamente, lo que tienen que responder es quién pagó ese viaje, quién invitó al Lago Escondido, si estaban organizando, si se metieron en la causa de Bariloche, que es la causa original. Hay que ir a ver si efectivamente trucharon las facturas para hacer pasar más todo. trucha que factura del Lago Escondido, para mí debería ser como, ¿no? Claro. Es que se usa en el barrio. Todo esto que dice Ari se debe investigar aun cuando no se hubieran filtrado. Es más, cuando no se hubieran filtrado, sino que se hubieran filtrado, igual debió haber habido una investigación respecto del viaje al Lago Escondido. Olvídate, saquemos... Pero eso es lo que con eficacia se logró contener, digamos, ¿no? Sí, claro. La investigación de la denuncia, original. Es como un círculo, como un perro que muerde su propia cola, porque la causa de Bariloche iba encaminada a cerrarse. ¿Dónde está la prueba de que estaba encaminada a cerrarse de manera artificial? En eso que se filtró, que no se puede utilizar como prueba. Claro. Entonces hay como una suerte de blindaje para hacer que la causa se cierre, que no se investigue el viaje, y todo lo que pasó para que no se investigue el viaje está en esta prueba que ahora se reputa como ilegal. Y que es cierto, ningún juez ordenó el secuestro de lo que trascendió públicamente. Lo que trasciende está publicado en Internet. Lo que hicimos fue buscarlo de Internet y corroborar si lo que estaba allí efectivamente había pasado. Claro. El presidente entendió que ameritaba una cadena nacional. Yo insisto en llamar la atención que el presidente advierte que hay un silencio dentro de los medios privados que es grave, y por eso lo menciona. La palabra del presidente destraba el hecho de que efectivamente un montón de medios que no habían trabajado el tema lo empiecen a hacer. A mí me gustó mucho la respuesta del CIPREVA, fue una respuesta colectiva, más allá de los actos individuales de cómo decidimos cada quien trabajar, hay una respuesta colectiva respecto de la tarea efectivamente de trabajador y trabajadora de prensa, pero el presidente además toma algunas decisiones. Se le demandó muchas veces al presidente, ¿no?, que le comunique a la sociedad de esta manera la gravedad de las situaciones en las que se estaba transitando, y ahora hay que ver con cuánta posibilidad política están las cosas que efectivamente requirió. Bueno, es que ahí hay un punto. Hasta la cadena nacional, efectivamente, los pocos medios que habíamos publicado esto
Fue primero Néstor en Tiempo Argentino, después hubo una publicación en El Cohete a la Luna, después Perfil subió algunos audios, en El Destape publicamos también todo esto. Bueno, nosotros ayer hicimos un programa prácticamente sobre el tema. Yo vi el programa de ayer que hicieron acá y algo vi en C5N. Pero efectivamente había una gran parte de los medios argentinos que habían silenciado esto, que son justamente los que aparecen en los chats. Como bueno, obviamente Clarín no va a contar que organizó un viaje con jueces. Hay una advertencia de Jorge Rendo a La Nación diciéndole, ojo, no publiquen nada porque ustedes también vinieron alguna vez a este lago. Infobae tampoco había publicado nada. Hoy se vieron obligados. Eso es lo bueno de la cadena oficial del presidente. Ahora, todo el pliego de pedidos del presidente de que el ministro Soria haga una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, que lo maneja el interino Casal, que el Congreso avance con las leyes cuando el Congreso no tiene los números. Dos cosas, reforma del Poder Judicial y también el nombramiento del procurador. Que la legislatura porteña, el bloque del Frente de Todos, haga algo cuando no tienen los números. Digamos, todo lo que planteó el presidente... Y Consejo de la Magistratura, ¿no? Y el Consejo de la Magistratura que está sin funcionar. Le pide a la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura que inicie una investigación y la Comisión de Disciplina no está constituida. O sea, hace todo un pliego de pedidos que no tienen efecto real, porque sabe que son de imposible cumplimiento. Por eso yo rescato que es muy valorable que él rompió el cerco mediático. Ahora, me parece que, qué sé yo, hoy repasaba la cadena nacional de Néstor Kirchner, que también hizo pocas, hizo dos. La primera fue justamente sobre un tema judicial, hablando de la Corte Suprema. Y Kirchner ponía nombre y apellido. Dijo Julio Nazareno. Sí, yo tengo un reparo ahí, ¿sabes cuál es? Que esa escena es para charlarlo en libertad de cómo pensamos sobre el tema. En ese momento no existía el antikirchnerismo. No. Y había un consenso muy importante respecto a lo que significaba la corte menemista. La cosa está más peluda ahora, ¿no? Sí, pero bueno, qué sé yo, no se mencionó... Igual el reclamo de audacia política. No, bueno, pero lo comparto. No se mencionó el rol de Juan Bautista. Lo de Juan Bautista Máquez es muy grave. Es muy grave. O sea, el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, que según estos mismos diarios que no cuentan nada, es el que le organiza las reuniones Horacio Rodríguez Larreta para aceitar sus relaciones con los jueces para su futura presidencia, que fue durante el gobierno de Macri el armador del lawfare. O sea, Máquez era el representante de Macri que iba y apretaba a los jueces. Máquez era el que viajó a Bariloche para organizar la causa judicial del caso Santiago Maldonado. Máquez fue el que pidió la destitución de Alejo Ramos Padilla cuando empezó a investigar los casos de espionaje. Máquez es un peso pesado en esto. Y que cuando perdieron la elección, Larreta se lo trajo como jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires y hoy preside la Asociación de Fiscales Internacional. Y el tipo está en un audio arreglando con la fiscal que lo investiga a él que cierre la causa. Es muy grave institucionalmente para no mencionarlo. Es muy grave institucionalmente para no mencionarlo. O sea, ese... yo siempre espero más, qué sé yo. Si algo bueno deja toda esta situación es que al interior del Poder Judicial ha generado un cimbronazo. En este momento me está escribiendo un juez que me dice, por culpa de estos mafiosos nos putean a todos. Un juez de la Nación. Ya vamos a hablar, insisto, con Eduardo Aliberti, que suele insistir con el tercio fluctuante. Es decir, el sector de la sociedad, si se puede dividir más o menos en tres, un sector que dice, efectivamente no existe el lawfare y lo que hay es una excusa para evitar responsabilidades penales del kirchnerismo. Otro sector que está convencido del lawfare y de la persecución política a través de un sector del Poder Judicial. Y hay un tercio fluctuante que observa todo esto y cuyo mayor riesgo es que se aleje de la política como instrumento de transformación. Vuelvo a preguntarle lo mismo que charlamos ayer y que derivó también una conversación con Ari vía chat. ¿Por qué esto es grave? ¿Por qué no pueden ser un grupo de personas que se llevan bien y decidieron hacer un viaje de placer? Te di la metáfora futbolística de ayer, reitero la metáfora futbolística. Si vos tenés al referí que lauda siempre para el equipo rival y el equipo rival lo tolera sabiendo que eso está mal, entonces tenés un problema. Sí, a ver, esto es un esquema de relaciones que excede este viaje. Es más, de lo que se ve en los chats, no se ve que fueran amigos de antes. Lo que se ve justamente es que el Grupo Clarín organiza un viaje para confraternizar con los que el Grupo Clarín elige. Y que son justamente, yo hacía el juego, vos habrás visto Brigada A, ¿te acordás? ¿Se acuerdan de la serie? Cada uno tenía una especialidad. Sí.
Digo, si vos ves las especialidades de los tipos que invitan, no invitan a dos tipos iguales. O sea, invitan al juez Julián Ercolini, que fue, por ejemplo, el instructor de la causa por la que mañana va a estar la sentencia contra Cristina, y fue, entre otras cosas, el que sobreselló a Mañeto y a Bartolomé Mitre en la causa Papel Prensa, y se va de viaje con Jorge Rendo, que es el presidente de la empresa dueña de Papel Prensa. Pero digo, su especialidad es Comodoro Pi. Está el juez Pablo Caicials, del Fuero Contencioso Administrativo, que frenó la adecuación de oficio del Grupo Clarín y fue clave en la persecución a Gil Carbó. Está Pablo Yadarola, que es hoy en día uno de los tipos más cercanos a la jueza Capuchetti, que al momento del viaje llevaba 1 mes y medio a cargo de la causa por el atentado a Cristina. Está Tomás Reinke, que es un publicista especializado en redes sociales. Está Leonardo Bergros, que es un ex-CIDE que trabajaba con Estiuso en el área de judiciales. Está Coco Máiquez, que es de alguna forma el pater familia de la cuestión judicial. Y está Marcelo de Alessandro, el nexo con Horacio Rodríguez Larreta y obviamente el Grupo Clarín. Tenés todas las aristas cubiertas de la persecución. O sea, si vos tenés que explicar al lofer, ¿qué necesitas? Jueces, fiscales, medios y espías. ¿Qué tenés en este viaje? Jueces, fiscales, medios y espías. Y la organización de este viaje, son muy conocidos los viajes que organiza la embajada estadounidense, muy parecidos. O sea, ¿qué hace? Arma un grupo de las personas con las cuales quiere tener relación. La lleva a un viaje, la lleva a un hotel muy bonito, la lleva a pasear, les da ricos vinos, de hecho también estos tienen ricos vinos, y les dice, mira, vos podés tener esta vida muy bonita siempre y cuando seas parte. Bueno, este viaje es muy similar a los viajes de la Embajada de Estados Unidos, pero de cabotaje. O sea, el Grupo Clarín organizando un viaje con todos los personajes que necesita para un objetivo. Bueno, y obviamente no es el único. Y obviamente no es el único viaje. Por eso es grave. Ahora, yo también estoy un poco... Mi preocupación siempre con esto de por qué es grave y qué es el lofer es... Hoy te dicen, bueno, pero la papa sigue saliendo carísima. Y la inflación sigue siendo un montón y ustedes me están hablando de causas judiciales, de lofer, de un viaje. Si fueron o no fueron, a mí no cambia el bolsillo. Bueno, ese es el gran triunfo de la prensa corporativa. Separarte la persecución judicial de tu vida cotidiana. Yo siempre jodo con mis colegas que todas estas causas judiciales tienen que ir a la sección economía, no a la sección Está muy bien. de judiciales, porque el objetivo siempre es una política económica. O sea, ¿a quién persiguen? A la persona que logró durante su gobierno, después de 30 años, el 50-50 trabajadores empresarios. Y el año que lo logró, que fue 2013, empezó la persecución. Entonces, hay que hacer esos nexos y también contar, perdón que me hago largo, pero también contar que estos jueces también deciden sobre tu vida cotidiana. Estos jueces son los que deciden lo que te cuesta el cable, internet, la comida, la prepaga, la comida, los que deciden si hay un monopolio en un área determinada de la economía. O sea, influyen todos los días en tu vida cotidiana. Y son llevados a pasear por el vocero de todas las corporaciones que manejan tu vida. O sea, ese es el nexo en tu vida cotidiana de todo esto. Ari, gracias por haber venido. No, gracias Néstor, a ustedes. la seguimos. A los dos, gracias por lo de todos los días. Nos vamos a la mesa con Flor, porque hoy el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un acuerdo muy importante entre el Estado argentino y los Estados Unidos. Esto hace a la transparencia fiscal. ¿Qué buscamos? No buscamos perseguir a nadie, como leí por ahí. Buscamos algo mucho más simple, que es que aquel argentino o argentina que paga sus impuestos, que cumple con sus obligaciones, que todos los días hace el esfuerzo de contribuir al sostenimiento del Estado, no se vea burlado por aquel que encuentra mecanismos de elusión a través de guaridas fiscales. Y que no se sienta un tonto aquel que cumple todos los días con sus obligaciones frente a aquellos que se escapan, que eluden y que además tienen el blindaje del sistema financiero de Estados Unidos para protegerse o para guarecerse. Hola Flor, buenas noches. Buenas noches. ¿Esencia de lo que anunció el ministro? Sí, esa imagen que veíamos, que es de hoy al mediodía en el CCK, nadie la esperaba. Digo, vos consultabas en los bancos, en las empresas, brokers, todo el mundo te decía, esto no va a pasar, no va a salir, quieren amenazar. Efectivamente, a quien veíamos firmando este acuerdo, que ahora vamos a detallar en qué consiste, era el ministro de Economía, Sergio Massa, y quien estaba al lado era nada más y nada menos que el embajador de Estados Unidos en Argentina, Mark Stanley, que tiene mucha relación con el gobierno. Hoy lo vimos con Massa, semana pasada con el canciller Santiago Cafiero,
en marzo con Cristina Kirchner, que Cristina puso en Twitter, le pedimos que nos ayude a recuperar plata de la evasión. Efectivamente es él quien firma. Y para tomar una dimensión de qué consiste el acuerdo, trajimos los principales puntos para compartir, que tiene que ver con este intercambio automático de información tributaria. Son datos de cuentas bancarias que tienen personas o sociedades argentinos en Estados Unidos, y esto va a venir acompañado de una nueva ley de exteriorización de capitales. En el barrio le decimos blanqueo. Blanqueo, así Bien. es. Veremos las condiciones que todavía no se conocen. Claro, entiendo, ¿no? todavía no se sabe cuál va a ser este proyecto de ley. Ese blanqueo sería, mirá, yo ya tengo la data. Te doy la posibilidad de que te anticipes si blanquees, y si no, atenete a las consecuencias, más o menos así. Claro, esa es la idea. ¿Por qué? Porque la información va a estar efectivamente, por eso es un acuerdo automático, te lo mandan automáticamente, Sí. vos no tenés que pedir nada particular, te mandan toda la información y lo que ahí dice es tal cual estabas planteando vos. Si te encuentran que tenías cuentas sin declarar, vas a tener que pagar impuestos de acá 5 años para atrás, multas, bueno, es un montón. Entonces, este blanqueo te da como una ayudita para pagar menos. Lo que me decían en AFIP es que tampoco es que va a ser tan atractivo, porque si no es como da igual evadir o no evadir, Sí. pero sí va a ser menos que si te encuentran. Por eso esta ventana de este proyecto de ley que quieren sacar, que por ahora no llegó al Congreso, veremos. ¿De cuánta guita estamos hablando que potencialmente podría ingresar al fisco? Mira, ahí lo que se estima que hay en Estados Unidos es al menos 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares son 2 préstamos con el FMI, por ejemplo, para tomar No una me dimensión. tientes. Es mucha plata la que hay en el exterior. Pero Ahora, espera, ¿pueden entrar los dólares o puede ser ingreso en pesos en términos de pagar impuestos? claro, de cuánto va a entrar a Argentina Sí. en el blanqueo no se sabe, porque vos también podés blanquear y decir, tengo esta plata, pero no traerla al país, pero sí ponerla en tu declaración jurada. Ahora, entonces, ¿cuántos dólares van a ingresar al país? No se sabe. Lo que sí se estima es efectivamente cuánto puede recaudar la Claro. AFIP, porque si vos decís, tengo estos dólares, está bien, no los traigo al país, pero los tengo en mi cuenta de afuera. Me decían hoy en AFIP que estiman Florida y Nueva York, los lugares donde más está la plata. También van a ir por todo lo que es Delaware, todos esos paraísos fiscales también van a estar. Así que lo que decían es efectivamente eso, que no importa dónde, en qué departamento de Estados Unidos esté, que van a ir por todo. Una cosa me decía hoy Carlos Heller que me parece interesante es, esta guita que está afuera la hicieron en la Argentina. Claro. Con la regla de juego de la Argentina, con la clase trabajadora de la Argentina, pero sin embargo después se la llevan afuera con elusión o con evasión fiscal. Interesante, digamos, para entender los pormenores del asunto y los fundamentos. ¿Hay algo vinculado a los comedores y Alberto Fernández, un refuerzo alimentario? Sí, así es, algo que se anunció hoy junto a Victoria Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social. Anunció Alberto Fernández un refuerzo de ingresos. Lo que dijo es más de 3.000 millones de pesos para distintos municipios del conurbano. Recordemos que esto se da en un contexto donde había algunas pujas con las organizaciones sociales, Sí. porque se estaban investigando algunos planes. Dijo hoy el presidente que por ahora no se van a dar de baja planes, que tienen que estar tranquilos, pero sí, ojo, no sé si escuchaste en la radio también que suena mucho, que la gente tiene que anotarse y decir, tengo este plan, ¿no? Ya bajarse en Mi Argentina o a través de las organizaciones sociales, pero efectivamente acercarse y decir que cuentan con eso porque se está armando un informe para ver si efectivamente esos más de 1 millón de programas sociales que hay son así como se establece en el Ministerio. Gracias, Flor. Bueno, nos vamos al living de Desiguales y nos vamos al encuentro de Eduardo Aliberti, que ya nos está esperando. ¿Qué haces, Eduardo? ¿Cómo andás, viejo? ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Gracias por venir. No, hacía rato que debía No cumplir debías nada, gustosamente con este compromiso. pero teníamos muchas ganas de que también. estés acá. Muchas gracias. Escribiste hoy en página que la sentencia de mañana puede ser bisagra en la escena política. En realidad decís, va a ser bisagra, hay que ver cómo. Hay que ver cómo. ¿Por qué? Porque puede no serlo. Digo, es posible que una condena a Cristina, así fuere por defraudación al Estado y no por asociación ilícita, que según todas las fuentes que se manejan es lo que va a ocurrir, abroquele todavía más al oficialismo en torno a la figura de Cristina. Y también puede no pasar nada en cuanto a la repercusión social que esto tenga. La verdad es que no tengo la respuesta. Alguna vez he dicho y lo repito que los periodistas tenemos que aprender a decir no sé.
Esto que ha estallado hoy, bueno, en rigor, en estos días, el tema de los chats, que es un escándalo que en un punto me tiene absorto, en un punto, después si querés lo charlamos, va a ser jugado por la oposición, de hecho ya lo han formulado, como la movida del kirchnerismo para taparlo de mañana. ¿Puede taparlo? Depende de cómo lo active el oficialismo. Por lo pronto va a haber abroquelamiento en torno a la figura de Cristina Fernández de Kirchner. De eso no tengo ninguna duda. Eso va no a recomponer, sino a acentuar, en mi opinión, lo que ya está sucediendo en el oficialismo, que es vamos con Cristina. ¿Qué quiere decir vamos con Cristina? Vamos con Cristina y vamos con la candidatura de Cristina. ¿Puede decir que eso es una decisión tomada? No, no, de Cristina no tengo la menor idea. No, por parte del oficialismo. Sí, yo creo que sí. Creería que sí. ¿Pero en qué lo ves? A ver, sustentalo. Lo veo en cómo ella está rearticulando al peronismo, trabajó y viene trabajando en la verba y en los gestos, con los movimientos sociales, con el tema de un gran acuerdo con la oposición, con No Soy la Salvadora. A ver, le dice a los críticos, ¿dónde está el logro del peronismo si nunca ganaron tanta plata como con nosotros? Me puede decir, pero esto es lo que dijo siempre. Sí, pero ahora en un plano a partir del cual ella trabaja articular para ver a último momento qué es lo que decide. Habló Cristina en estas horas. Y por otro lado, es muy difícil lo del oficialismo. Si no es ella, ¿quién es? Porque la caracterización más inmediata que uno puede formular es, si va bien es Massa. Si va bien lo económico. Sí, que es lo que tiene que ir bien centralmente. Si va mal no es nadie. ¿Cómo articula el peronismo eso? Porque si lo que va a ir bien en la economía, bajar la inflación 3, 4%, un escándalo mundial en términos de lo que es la inflación, pero para la Argentina sería un logro. Obviamente que el candidato que está puesto es Massa. Con el acompañamiento de Cristina, no lo sé. ¿Cristina puede otra vez generar el dedo? Creo que no. Y si va mal, ¿cómo haces campaña? Pero tampoco puedes entregar no, la elección. Claro. No podés entregar, pero te podés dar por perdido. Tenés que querer refugiarte en la provincia de Buenos Aires, lo cual me parece un delirio. Pero tenés que pelear los votos por el Congreso, después define cosas, ¿no? Claro, por supuesto. Tenés que pelear todo. Yo solo estoy hablando de con qué fuerza peleás si no bajar la inflación. A ver, yo te lo planteo al revés. Aún con buenos resultados en términos de equilibrar un poco la macro y bajar un poquito la inflación. ¿Cómo haces para hacer campaña diciendo que lo que vos, o quién más podría ser capaz de hacer campaña diciendo que lo que pasó hasta acá es una cosa, pero lo que podemos hacer es otra? Sí, Cristina. ¿Y quién crees que diga eso? Creíblemente manteniendo el núcleo duro. A mí no se me ocurre otra persona. Ahora, lo que dicen es, Cristina después yendo a un balotaje, tenés mucha más gente que votaría el no a Cristina que el no a, no sé. Sí. A Sergio Massa. Es así. No tengo buena noticia para dar. O sea, creo que es peleable. A ver, no creo que la única lucha que se pierde es la que se abandona, pero seguro que si no luchás, inevitablemente vas a perder. Pero lo que parece estar en juego en la Argentina, con componentes de la economía para el año que viene, es o una derecha salvaje o un centro para ser benévolos. Que Cristina también está encarnando, que es lo mismo que ha encarnado Lula en Brasil. Lula no ha encarnado la izquierda, en términos económicos. Y Cristina sabe que acá también va a tener que articular, hay que ver qué puede concitar en torno a su figura. ¿Vos decís que hay una baja consensuada en torno a las posibilidades reales de transformación profunda? Sí, claro. Pero Cristina también es consciente de eso. Y la generación de políticos, lo charlaba esto con un colega el otro día,
La generación que viene, que ya empieza a estar, son los Massa y los Larreta. Ese es el tipo de perfil de la institucionalidad partidaria argentina. ¿Es un éxito de quién eso? ¿Es un logro de quién? Me parece que, como dice García Linera, primero hay que tener en cuenta que esta segunda ola progresista de la región es una ola de progresismo moderado. Y que, dada la lucha que se dio sobre todo en la primera década del siglo, donde confluyeron líderes muy potentes del centro hacia la izquierda, que también muy probablemente son irrepetibles, las probabilidades, la correlación de fuerzas en un momento de crisis en el mundo desde el punto de vista de la confianza en las fuerzas partidarias propiamente dichas, y es una victoria de la derecha globalmente entendida. Y quiero completar con algo. La derecha más lúcida de la Argentina, o parte de la derecha más lúcida en términos del establishment, tampoco está adhiriendo a un discurso salvaje de derecha. No adhiere a Milei. Del mismo modo que la derecha de Brasil no adhirió a Bolsonaro. Pero con un Macri confesando en su No le tienen confianza a Macri, ya pasó su turno, ya lo dijo Paolo Roca. Paolo. Vos decís que el establishment de la Argentina no quiere la expresión halcón. No quiere la expresión, no quiere los halcones. La derecha argentina, en mi opinión, no confía en ningún tipo de tranquilidad social que pudiera llegar una derecha salvaje. Y Larreta lo sabe. Claro, por supuesto. Entonces, pará, no es un... Tengo muchas preguntas para hacer. No es una moderación... hipótesis. No es una moderación táctica, es casi el triunfo del posibilismo. Sí. Sí. Con una derecha... Sí, me está por verse, no me digas así. Sí, está por verse, estamos en la pelea. No, bueno, parcialmente está triunfando. Digo, Cristina está teniendo un discurso mucho más apaciguado que el que ha tenido históricamente. Y yo, perdón, quiero avisar lo siguiente. Adhiero a la postura que está teniendo Cristina. No creería yo que un discurso mucho más corrido a la izquierda pudiera llegarle más voluntades. Ahora, en algún momento, en algún momento tenés que elegir algún tipo de conflicto que genere cuál es el enemigo al que vas a enfrentar. Néstor. Sí, perdón. No, en esa lectura intento seguirte el razonamiento. Hablabas de un sector de esta nueva derecha. La de siempre que toma nota de que una extrema derecha no es necesariamente conveniente a sus intereses. Bien, en ese escenario hablas de Massa, hablas de Larreta. ¿Y la sumás a Cristina? No, sumo a Cristina como articuladora de lo que es un discurso de moderación frente a la gravísima situación del país. Contra Cristina no se va a poder porque su núcleo duro lo va a conservar. El kirchnerismo se va a conservar como tal. Pero Cristina no puede correr más a la izquierda de lo que está corrida. ¿Y no corre el riesgo de no ser ni chicha ni limonada? No, yo creo que ya está en la historia como para tener su lugar asentado en ese sentido. Vuelvo un cachito a halcones y palomas. ¿Por qué las palomas bancan a los halcones entonces? ¿Qué palomas bancan a los halcones? Bueno, no sale Larreta a desmarcarse abiertamente de lo que representan Macri y Bullrich. ¿O todavía no es tiempo? No todavía. Si es necesario lo va a enfrentar. Tampoco tengo claro si Macri se va a presentar. Y otro elemento. Pero lo que representa falta una eternidad. O sea, todo lo que estoy diciendo puede variar por andar a saber qué factor dentro de un tiempo. Decía en la apertura, vos tenés un congreso en el que pasó lo que pasó el otro día, con gestito de idea de Ritondo incluido, pero una vocación clara de romper una sesión. Y no se sabe cómo se va a suturar, digamos, esa posibilidad para seguir trabajando en el Congreso. Tenés las corporaciones conduciendo al Poder Judicial. Y tenés un Poder Ejecutivo que, lo hemos charlado muchas veces, parece tener menos músculo político del que quisiéramos, o ha demostrado eso. Sí. Tenés tres instituciones de la democracia totalmente cuestionadas. Tenés todo en contra, sí, absolutamente.
en el corpus de una mayoría popular, eso no prende sino en función de cómo marche la economía. Pero para hacer marchar la economía, Cristina, la economía necesitas una audacia política que se concrete en votos que tampoco pareces tener. Y eventualmente te lo resuelve un juzgado en Necochea. Bueno, ese es un tema que me parece central y respecto del que yo creo que sí, ese músculo dormido del Poder Ejecutivo debe dar una respuesta. No veo que vaya a dar una respuesta desde lo económico, más allá de acomodar la macro, en lo cual le parece estar leyendo bastante bien. Y además no tenés un montón de vencimientos acumulados el año que viene. Respecto de lo judicial, está claro que estamos ante un punto frente al que el gobierno debiera proceder de otra manera. No me preguntes cuál, porque ya lo he hablado incluso con funcionarios, gente de la justicia. Voy a decir algo políticamente incorrecto. Bienvenido. Una pregunta políticamente incorrecta. ¿Por las malas no se puede hacer nada? ¿Cómo por las malas? Con estos tipos. ¿Qué quiere decir por las malas? Decretos de necesidad, de urgencia. Me gustaría escucharlo a Néstor con él. Ahora, la respuesta es, no te podés comer al caníbal. No podés ser igual a ellos. Pero, digo, ¿qué más que lo que hoy ¿Pero vos hace querés comerte Alberto al se caníbal? puede? ¿Crees que hay que comerse al caníbal? Creo que hay que tener una actitud mucho más firme frente a estos escándalos que la que se está teniendo. No tengo claro, creo que eso generaría fuerza política, enfrentarse abiertamente. Lo que le dijiste a Ari es cierto, Néstor lo hizo, en el marco de otro clima. Era un clima muy distinto, no había antikirchnerismo. Bueno, está bien, ¿cómo reaccionás frente a este escándalo? ¿Qué Es que haces? ¿Te quedás es así? de nuevo la metáfora futbolera. Para variar esa relación, precisás que un sector del equipo contrario que hoy se banca que el referí le cobre los penales a favor, diga, no, macho, esto está mal. Y entonces yo no voy a tolerar, aun cuando me cobren los penales a favor, no voy a tolerar que sigan haciendo las cosas mal. Ese sector que está dispuesto a patear el tablero por una cuestión principista hoy no existe. Bueno, estoy planteando que debe tratar de... Digo, porque si no, ahí sí, como decía Pablo, ahí nos cruzamos de brazos y ya perdimos todo. A ver, Alberto hoy estuvo bien, sí, estuvo bien. A mí me encantó lo que hizo. Algunos amigos me dicen, no, bueno, pero la imagen, ¿qué más quiere que haga? Denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, no hizo algún nombre propio, ¿cuánto más nombre propio querés que haga? Yo pregunto, ¿qué más se puede hacer frente a esto? Técnicamente. Técnicamente me nada. decís que nada. Políticamente. Estamos de acuerdo. Mostrar alguna fortaleza que no sé en qué consiste, que les digas, macho, acá estoy yo. Y yo creo que enfrentarse a la justicia, enfrentarse a estas mafias declaradas, sí puede generar un corpus de entusiasmo mucho más fuerte que aquello a lo que te deja lugar la economía. Esto me da pie para preguntarte por la Vos me decís, correlación de fuerzas. ¿me querés decir que la justicia es más fácil que la economía? No. Digo que para generar una fortaleza, entusiasmo, confrontativa, que por favor despierte a este gobierno, sí es más fácil enfrentarse a esta Vos estás pidiendo acción política que genere una épica. Y estoy diciendo que la épica que le imagino a este gobierno está más cerca de hacer algo contra estos jueces y estos mafiosos que contra el sector empresario. Cuando escuchás correlación de fuerza, ¿cuál es tu reflejo de análisis político? Soy bastante alemanista en eso, por Jorge Alemán. Sí, que habla de siempre tener en cuenta la correlación de fuerzas. Lo que pasa es que en eso hay una polémica difícil de saldar. O yo no tengo muy claro cómo se salda, que también es posible. La correlación de fuerzas la tenés que tener presente. Ahora, ¿cómo generás, que apunta a eso también lo que señala Néstor, que la correlación de fuerzas pueda variar? Una es con votos. Los votos provienen de cierto entusiasmo o de cierta fortaleza. ¿Cómo variar la correlación de fuerzas actual frente a algún tercio fluctuante, al que no le importa más que lo económico, que te puede votar, como de hecho ya sucedió a Cristina y a Macri? Bueno, con más fortaleza desde el punto de vista confrontativo.
Entonces es dialéctico, es la resolución de las contradicciones. ¿Es solo dialéctico? No digo que sea solo dialéctico. Digo, tomar la dialéctica como la resolución de las contradicciones, si tenés una correlación de fuerzas desfavorable, caes en el posibilismo porque entonces no podés hacer nada. Como corregís la macana de caer en el posibilismo, generando algún tipo de acción que demuestre, por favor, que la democracia ofrece herramientas para cambiar algo, porque si no, ¿de qué estamos hablando? No, te he planteado esto porque la confrontación dialéctica la tenés. Martín Soria se pelea todo el tiempo con los jueces, pero el resultado práctico de eso no le permite tener un gesto político que cambie la relación de Evidentemente, fuerza. la forma de pelearse o la estructura de pelea, de confrontación de un ministro de Justicia no tiene toda la polenta que es necesario. Bien. ¿Una consulta popular? Podría hacerlo. Sí, claro, tranquilamente. Algo que tenga inventiva política. Falta imaginación política. Falta algún coraje para generar imaginación. Coraje para que se te ocurra lo que podrías hacer. Y digamos. sí, porque si no estás dispuesto a confrontar con nadie, ahora, ¿qué inventiva esto querés si lo tener? reclamás? ¿Con quién confronta este gobierno? Espera, todos los discursos del presidente son correctos en ese sentido. Desde el primer día de su mandato hasta hoy a la tarde en la cadena nacional. Está claro cuál es son los corporativos que se abusan en los precios, son las cloacas de la democracia, son estos sectores del Poder Judicial. El problema no es de diagnóstico, El quiero presidente decir. confrontativo lo vi hoy, ¿eh? ¿Pero solo al presidente le pedís? No, ¿cómo le voy a pedir solo al presidente? Al contrario, yo en ese sentido soy mucho más contemplativo con Alberto. ¿Y a quién le reclamás? Al conjunto del Frente de Todos. Dirigencias intermedias inclusive. Sí, a ver. ¿Están esperando a la dirigencia intermedia siempre una... Mirá, Sí, igual yo estoy asombrado con el grado de discoordinación al respecto. Y creo que al no existir una mesa chica que coordine acciones, las probabilidades de determinar cuál es el enemigo y con quién confrontar son terribles. A mí me tiene absorto lo que demostró la realidad después del 18 de mayo del 2019, cuando Cristina anuncia que lo acompañará a Alberto Fernández. ¿A cuántos minutos antes de arrancar Marca de Radio? A 40 minutos. Fue a las 9:20. 9:18 creo, no me lo olvido más. Pareciera ser que la última vez que hablaron en su vida fue esa. Con o sin. Después el Frente de Todos ha consistido y consiste en este ministerio para esta línea, esta secretaría para acá, esta subsecretaría para allá, y hasta las oficinas se han repartido. Digo, una falta de estatura terrible. La última, Eduardo, ¿qué escena? Muchos egos que influyen en la política probablemente más de lo que creemos. Ajá. ¿Qué escena te gustaría ver mañana, escena política, cerca de las 6 de la tarde? Más o menos a esa hora se conocerá el fallo. A mí me gustaría ver una gran manifestación popular. Me gustaría la gente en la calle. Cristina lo ha desalentado por ahora. Pero si vos me preguntás qué te gustaría, me gustaría eso. Lo que pasa es que me preguntás por... Perdón, pero no quería pasarme por la duda. Me gustaría eso como expresión de deseos. Si me preguntás por mañana a las 6 de la tarde. Si me preguntás como escena, ver al oficialismo abroquelado, dejando de lado las pelotudeces de ego a las que estamos asistiendo prácticamente desde que asumió, salvo en pandemia, debería ser el resultado que nos satisfaga a todos los que queremos que esto siga. Gracias por venir, que se repite, Eduardo. Ha sido un gusto. Corte en Desiguales, ya venimos.
Pronósticos de Desiguales. ¿Qué se espera para mañana en Comodoro El Pi? pronóstico básicamente lo que dice es que va a haber condena. La duda está centrada sobre si va a haber condena también por el delito de asociación ilícita. Hasta el viernes pasado la respuesta era no. El viernes alguien me dijo no lo descartes. Sí. Y el pronóstico es entre 5 y 6 años de prisión. Es notable porque ni siquiera tuvimos que decir que estamos hablando de Cristina Fernández de Kirchner Sí, y de claro. la causa vialidad. Así las cosas. Flor, Néstor, gracias. Nos reencontramos mañana ya con Luli, por supuesto. Quédense en Noche de Mente porque está Charo Bogarín. Qué Me lindo. encanta. Ya nos quedamos aquí para seguir la programación de la televisión pública. Chau, chau.